Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana en el Señor. Y bendito sea Dios que hoy iniciamos también el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Leamos este pasaje que se llama Conversión de Saulo. Hechos 9, versículos 1 al 19. Pero hoy vamos a leer hasta el versículo 16. Leamos el primer versículo de Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Recuerda que la semana pasada leímos sobre la persecución que se levantó contra la iglesia en Jerusalén y Saulo asolaba la iglesia. Él literalmente cazaba cristianos y los llevaba presos al concilio en Jerusalén. Y ya sabemos lo que hacían los del concilio con los creyentes, empezando por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Leamos algunas terribles referencias de Saulo. Hechos 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir, de quien ya hablamos también y todo eso, los testigos de que apedrearon a Esteban pusieron sus ropas a los pies de Saulo, el Saulo que asolaba la iglesia y de quien vamos a leer hoy y mañana y toda esta semana. Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Impresionante, Saulo estaba dedicado a asolar la iglesia, a cazar cristianos, aún casa por casa, y los sacaba a rastras, tanto a hombres como a mujeres. Dios mío. Hechos 26:10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Está hablando el mismo Saulo. Ponle cuidado. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¡Wow! Saulo no solamente iba tras ellos, persiguiéndolos, arrestándolos, encarcelándolos, sino que además daba su voto para que los mataran. Impresionante. Decía: sí, mátelo, a este. Ese era Saulo. Impresionante. Versículo 2 de Hechos 9, ¿no? Que estamos leyendo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Acuérdate que acabamos de leer que Saulo fue al sumo sacerdote, a la autoridad sobre todos ellos, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Impresionante. A Saulo no le bastaba con perseguir cristianos en Jerusalén solamente. Él quería más y fue y pidió cartas, autorizaciones, poderes legales, según él, para ir a cazar cristianos a las afueras de Jerusalén, incluso en Siria, como estamos leyendo, empezando por Damasco. Impresionante. Fíjate que ahí camino está escrito con C mayúscula para referirse a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy
el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, no un camino, cualquier camino, uno de tantos caminos. No, el camino. Él no es una verdad, Él es la verdad. Y no es una vida cualquiera, es la vida eterna. Eso es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Saulo se disponía a ir a Damasco para perseguir cristianos con autorización de las autoridades. Pero Dios tenía otros planes. Versículos 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Recuerda que el Señor Jesucristo ya estaba resucitado en el cielo y se le apareció resucitado a Saulo, al que asolaba la iglesia, y le dijo con voz audible: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo le dijo, versículo 5, él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Son personas que contienden contra Dios pensando que están obrando bien. Personas que rechazan con todas sus fuerzas la palabra de Dios, pensando que están obrando bien. Pero realmente lo que están haciendo es que se están haciendo mucho daño. Imagínate tú lo siguiente, imagínate una persona cualquiera que con su propio cuerpo y sin ningún tipo de armadura ni protección ni nada, ¿sí? Con su propio cuerpo, empezara a darle golpes con su propio cuerpo a un aguijón muy grande. ¿Quién saldría lastimado? La propia persona. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Saulo, dar coces contra el aguijón, haciéndose daño él mismo. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Jesucristo resucitado se le apareció a Saulo y le habló con voz audible que los demás que estaban ahí también oyeron. Versículos 7 y 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo quedó ciego, literalmente ciego. Él quedó ciego por el resplandor de la luz de Jesucristo. Y entró a Damasco llevado por la mano de los demás porque él estaba ciego. Y estuvo allí en Damasco 3 días, ciego y en ayuno forzoso por lo que le acababa de suceder. Versículos 10 y 11.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¡Wow! Saulo no solamente estaba sin comer y sin beber, sino que realmente estaba haciendo ayuno, porque él oraba. Ayunar no es solamente dejar de ingerir alimentos, sino que habiendo dejado de ingerir alimentos, sumergirnos en la oración, ponernos a orar. Eso es ayunar. Y Saulo estaba en oración y ayuno a Dios. Y Dios le mostró a Saulo, estando ciego, una visión de Ananías. ¿Por qué? Porque él oraba. Lo acabamos de leer. Le dijo el Señor a Ananías, versículo 11, al final dice: y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Wow. Pregunta: ¿tú oras? Ora a Dios de todo corazón, aún en la situación más difícil que esté, así como Saulo, que le acababa de pasar algo que lo dejó atónito, incluso ciego, literalmente ciego, sus ojos quedaron ciegos y él se puso a orar a Dios. Ora tú también y Dios te escuchará y te mostrará y te revelará la salida y lo que debes hacer. Mira que ahí dice que él era Saulo de Tarso, porque Tarso era la ciudad natal de él. Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío. Está hablando nuevamente Saulo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Mira que no es Sicilia, Italia, sino Cilicia, provincia romana al norte de Israel, en la costa del Mediterráneo. De ahí, allí había una ciudad llamada Tarso y de ahí era este Saulo. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Por la misericordia de Dios, porque Saulo oraba, Dios le mostró a Saulo una visión. Estando el ciego, le mostró una visión en la cual iba Ananías y le ponía las manos y oraba por él y lo sanaba. Gloria a Dios. Ananías, un verdadero discípulo de Jesucristo. Versículos 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor. Acuérdate que el Señor le había dado una visión a Ananías, que tenía que ir a buscar a Saulo de Tarso. Y bueno, ¿y entonces qué le respondió Ananías? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Todos sabían quién era Saulo de Tarso, porque asolaba la iglesia, asolaba a los santos, es decir, a los seguidores de Cristo. Bíblicamente los santos
No son los muertos a los que se les hace una ceremonia y son proclamados santos después de muertos en una ceremonia. No, eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia. Pero lo que sí está escrito es que los santos somos todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, que lo hemos confesado con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, porque por su sangre preciosa nosotros somos justificados, perdonados, santificados, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice ahí que Saulo le había hecho muchos males a los santos que vivían en Jerusalén. Entonces, Ananías tenía miedo de Saulo, lógicamente, después de haber escuchado todo lo que Saulo hacía. Versículos 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Saulo era un instrumento escogido por Dios para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, pero tendría que padecer mucho por causa del nombre de Jesús. Porque Saulo, como explicamos hoy, Saulo había hecho mucho daño. Por tanto, tendría que padecer mucho también por causa del nombre de Cristo. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ojo que aquí no quiere decir que nosotros mismos nos hagamos daño y sí, nos dañemos. No, eso es satánico, eso no. Significa sufrimiento que no es autoinfligido, lógicamente. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Saulo terminaría con el pecado de rebeldía a Dios, de dar coces contra el aguijón, y tendría que padecer en la carne. Y efectivamente, Saulo se convertiría de verdad al Señor, sería transformado completamente. De este Saulo que acabamos de leer, las cosas terribles que hacía, no quedaría ni rastro, ni rastro. Él se convertiría completamente al Señor y llevaría el evangelio de salvación a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no son judíos, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y este Saulo de quien hoy estamos leyendo terminaría siendo un apóstol de Jesucristo, un verdadero apóstol, expandiendo el evangelio de salvación a muchos. Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Está hablando Saulo, que ya no era Saulo, sino Pablo, porque se había convertido y tenía un nuevo nombre también. Saulo, el viejo hombre, quedó atrás y ahora era Pablo. Y dice Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Gloria a Dios. Y vamos a seguir leyendo sobre este verdadero apóstol de Jesucristo.
que cambió completamente su pasada manera de vivir y se convirtió de verdad, a Jesucristo, al Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Te ruego que nos acompañes este viernes 10 de septiembre. Vamos a orar, tú y yo vamos a orar unidos en oración por la conversión de las personas. Que así como Saulo, que se convirtió verdaderamente al Señor, se conviertan las personas también. Y vas a hacer algo, te pido que hagas algo. Escribe en un listado a aquellas personas por quienes tú quieres orar este viernes por la conversión de ellas. Escríbelo en un papelito y nos vemos el viernes para orar por ellas. Y mañana, claro está, para seguir con este pasaje. Bendito y alabado sea el Señor.